o sea, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los hijos del diablo no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los que murieron siendo cristianos, siguiendo a Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor nos anuncia que Él vendrá por su iglesia. Que Él vendrá por su iglesia. Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que la iglesia que vendrá Jesús será donde usted asiste, las 4 paredes esas? ¿Usted cree que será esa? No se deje confundir, mi querido hermano. Yo le voy a leer la iglesia verdadera de Jesucristo y usted saque sus propias conclusiones. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es dura, es fuerte, como espada de 2 filos, dice la palabra. Yo le voy a leer esta cita y usted saque su conclusión. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia por la cual viene Jesucristo. Escuche esto atentamente, mi querido hermano. Abra su Biblia en Mateo 25, versículo 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mi querido Freddy, la verdadera iglesia de Cristo es practicar la misericordia. La verdadera iglesia de Cristo es practicar la justicia, es ser justo y misericordioso. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Por eso es que muchos pastores van para el infierno, porque ellos se están enriqueciendo a costillas del pueblo de Dios, pero ellos no tienen misericordia del pueblo de Dios. Ellos no hacen misericordia, extorsionan al pueblo de Dios, le quitan el dinero al pueblo de Dios, los ponen a diezmar, a dar diezmo cuando el diezmo fue crucificado en la cruz del Calvario. La iglesia que pide diezmo no es de Dios, porque no anda en la verdad. La iglesia que pide diezmo no es de Dios, está siendo guiada por un espíritu de error, del anticristo, como lo dice 1 de Juan 4, del 1 al 6.
La iglesia que predica el evangelio de Jesucristo y deja en libertad a su pueblo para que ofrende, esa iglesia es de Dios. ¿A quién hay que ofrendar? A los pobres. Hay que ayudar a los más necesitados, al que está hambriento, al que está desnudo, al que está enfermo, al que está preso. Esa es la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo. Hay que volver a las sendas antiguas, le digo yo al pueblo de Dios. Yo le digo a los pastores y apóstoles que me escuchen o que se enteren de esto, hay que volver a las sendas antiguas. Compartan lo que reciben en sus iglesias con el pueblo que se está muriendo de hambre. Miren a ver, el pueblo colombiano se está hundiendo, el agua está al cuello. Y miren a ver las iglesias cristianas que están haciendo obras de caridad, ninguna, porque los pastores cristianos se enriquecen cada día y están pensando en el carro de último modelo, en comprar una finca, en comprar ganado, en comprar casa y en montar negocios. Vamos a ver cuántas obras van a hacer en este invierno. Ahora estarán pensando en los viajes, ¿no? De vacaciones, quizás a dónde se irán, Miami, no sé dónde irán. Miami es uno de los sitios preferidos. A descansar y a gozar de la plata del pobre. Del pobre que va a ofrendar con sacrificio, que deja de pagar la luz, el agua, los servicios públicos, que deja de comprar los zapatos a sus hijos en Navidad, que sale a pedir porque no tiene con qué comprar, sin embargo le lleva el diezmo al pastor. Recortan sus mercados, que es increíble, ¿no? Terrible, y eso a Dios no le agrada. Mira la iglesia verdadera cuál es, dando de comida al hambriento, al sediento, al preso, al enfermo, al que no tiene con qué vestirse, a darle ropa. Esa es la iglesia de Cristo. La misericordia y la justicia de Dios, esa es la misericordia, esa es la justicia, esa es la verdad, y esa es la verdadera iglesia. Las 3 de la tarde, 22 minutos, 3 de la tarde, 22 minutos. Bueno, seguimos con estos temas de reflexión que usted nos puede también llamar al 574-9189 o al 580-4747 y hacernos toda clase de preguntas que usted quiera con mucho gusto. Bueno, predicador Samuel Vaca, ¿usted cree que la palabra de Dios la están utilizando como negocio? Hombre, eso es lo que se ve por todas partes de este país y en muchas partes del mundo. Yo me he reunido con muchos pastores y me da vergüenza ajena escucharlos de cuánto se ganan y cuánto reciben. Es decir, ellos vienen de un país a este a dictar una conferencia bíblica y hay que pagarles como si fuera un artista que viniera, como si fuera Shakira o Carlos Vives a cantar aquí. En dólares. No, sí, hay que y las cifras en dólares. Unos cobran 50.000, otros $100.000, 200.000, de acuerdo al estatus. Porque en la iglesia cristiana hay estatus. Además de eso vienen las prebendas que hay que bajarlos en una suite. No, y piden carros especiales, blindados, aguas traídas de otros lugares. En fin, no, unos artistas. Es decir, ya lo comparo yo con Shakira, con Juanes, con todos estos artistas que se la pasan de un lado hacia otro, pues ellos tienen su profesión y de eso viven. Pero es que la iglesia cristiana no está para eso. No está para eso. Piden pasajes en avión en business class. Sí, unos sitios predilectos dentro de los aviones. Comidas especiales. No, esto se ha vuelto la iglesia cristiana está a un extremo de corrupción en este momento que va en declive, va en detrimento, aprovechando la sed que tiene el pueblo de escuchar de la palabra de Dios, porque estos son los postreros tiempos, en donde el pueblo de Dios tiene sed de escuchar la palabra, como lo dice el libro de Amós, que habrá mucha gente que desea escuchar la palabra, tiene sed de ella, pero habrá muchos que se aprovecharán de esto. Y hay cosas que son increíbles que por ejemplo ellos se aprovechan de que a las personas muy poco leen, muy poco escudriñan, ¿ya? Entonces se guían más que todo en lo que dice el pastor. Mire, por ejemplo, engañar con eso, ¿no? Anoche estuvimos obsequiándole a la gente de la congregación el gran mandamiento en un papel especial para que lo tengan en su casa tal cual como lo mandó Dios. Esto no lo enseñan en las iglesias. Es más, la mayoría de pastores no tienen el gran mandamiento en su casa y eso lo ordenó Dios. De ahí saca usted conclusión. Yo le invito a usted, mi querido hermano que me escucha, visite a su pastor, a su pastora y que le muestre el gran mandamiento en la sala. Mire cómo lo dice. Nada más para comenzar bíblicamente hablando, un tema como este. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4. Oye Israel, yo te digo acá, oye Valledupar, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus